estos hombres y mujeres, llamados los hombres de la fe y las mujeres de fe, dice que el mundo no era digno de ellos, porque ellos decidieron ser diferentes. Si pensábamos nosotros que hoy, en estos días, es donde cuesta ser cristianos, ser seguidores del Dios verdadero, quiero decirles que ya otras personas atravesaron momentos similares a los nuestros. Hay momentos en los cuales estuvieron expuestos a la muerte. Hay momentos que estuvieron expuestos a la persecución, a todo tipo de problemas, de peligros que ellos tenían que enfrentar. Pero lo hermoso de ver en ese testimonio que las Escrituras nos dan es que a pesar de las dificultades, que a pesar de todas las tribulaciones que ellos pasaron, mantuvieron su fe, se mantuvieron firmes, creyéndole al Dios invisible, dice la palabra de Dios. Porque nosotros no estamos por vista, eso nos dice la palabra, dice que no estamos por lo que nosotros vemos con nuestros ojos naturales. Probablemente pudiéramos decir, las cosas están terribles, las cosas no están como yo me las esperaba para el 2022, pero tenemos que seguir aferrados a la promesa de Dios que Él ha dicho, no te dejaré y no te desampararé. Esa es palabra de Dios para nosotros, hermanos, porque Dios no nos va a desamparar. Probablemente las personas nos dejen, los más íntimos amigos, los familiares incluso, pero hay alguien que es más grande que las personas, y ese es nuestro Dios, que nos ha llamado y nos ha tomado de la mano desde el día en que le recibimos como Salvador. Ese Dios no nos va a dejar. Ese Dios ha hecho una obra en nosotros, y así como fue fiel a aquellos hombres y mujeres del ayer, lo será con cada uno de nosotros. Ahí están hombres como Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Samuel, David, Salomón, Elías, Daniel, Ezequiel, todos los profetas que fueron fieles a Dios y Él les mantuvo firmes hasta llegar al final. Ahora, ¿cómo fue ese final? Podrá decir usted, algunos de ellos tuvieron que ser muertos por su fe en Dios. Quiere decir que el creyente no es victorioso solamente cuando no tiene problemas. El creyente no es victorioso solamente cuando está en prosperidad material o cuando está bien saludablemente. No es ahí solamente cuando es victorioso. El creyente es victorioso cuando se mantiene en la fe de Cristo Jesús. Entonces es que el creyente de verdad está viviendo en victoria, y es la fe la que vence al mundo. No sé cuántos vencedores sabemos esta noche aquí, hermanos, pero yo creo que somos parte de un pueblo lavado con la sangre de Jesucristo. Y si la sangre de Jesucristo nos ha lavado, quiere decir que somos vencedores. Usted nunca declare derrota. Nunca diga, hoy sí, ¿verdad? El diablo me anda así, me anda asá, porque hay personas que así hablan, ¿verdad? Yo no he escuchado eso acá, pero se oye de creyentes a veces que dicen, no, es que el diablo, dicen, sí, que me tiene bastante asustado, me tiene bastante oprimido, me tiene aquí, me tiene allá. Y no dudamos, ¿verdad?, que el enemigo, como dice la palabra, anda como león rugiente, como lo veíamos en otra oportunidad. Y es real que trata de estorbar a los creyentes, que trata de hacerlos sentir miserables, pero nosotros no vamos a declarar que el enemigo nos tiene pateados o que nos tiene mal. El único que está bajo las plantas de Jesucristo es Satanás, el diablo. El creyente está en victoria. Entonces, hermanos, la fe que vence al mundo es aquella fe que de verdad está cimentada en solamente Jesucristo nuestro Señor. No es una creencia, porque afuera usted podrá escuchar personas que dicen, sí, dice, yo tengo fe que el próximo año va a ser mejor. Esa es una creencia solamente, un decir nada más, una esperanza vaga que se pudiera tener. Yo creo que las cosas van a mejorar, ¿verdad? Yo tengo esa fe que las cosas van a mejorar, pero ¿por qué dicen eso las personas? ¿Lo dirán porque creen a la palabra de Dios, porque conocen al Dios verdadero? Muchas veces no. Lo dicen porque somos un país cristiano, hay que admitirlo, ¿verdad? El cristianismo se ha difundido por todo el país, llámese católico o evangélico, y entonces todas las personas han oído de Dios.
Pero una cosa diferente es hablar de Dios y oír hablar de Dios, y otra diferente es el de verdad tener una relación personal con Jesucristo. Esa fe es la que vence. La fe no es una creencia solamente así, ¿verdad? Vaga, como que, usted sabe que Dios puede obrar en su vida. Sí, dice la persona. ¿Usted cree que Jesucristo vino a este mundo? Sí, dice. ¿Y usted ya le recibió como Salvador? No, dice. Entonces saben mucho de Dios, pero no tienen una relación personal porque no han tenido un encuentro con Él. Esa es la gran diferencia. Entonces esta fe que vence al mundo, mis hermanos, esta fe está muy íntimamente ligada con el amor. La fe verdadera está íntimamente ligada con el amor. Dice el versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Oiga con lo que comienza. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Hemos creído nosotros que Jesús es el Cristo? El Mesías, el Hijo de Dios, como va a decir más adelante, nosotros lo hemos creído, ¿verdad? Y esa fe nos ha hecho salvos. Esa fe nos ha hecho a nosotros alguien diferente a como éramos antes. ¿Por qué? Porque antes no nos importaba nada. Como se dice, ¿verdad? Primero yo, y segundo yo, y tercero yo. Así nada más. Pero Dios cambia el corazón de la persona. Y como aquel que cree en Jesucristo permite que el Espíritu Santo venga a morar en su corazón, ese es el que comienza a hacer un cambio en la vida de la persona. De tal manera que aquella persona que era egoísta, que se interesaba, repito, solamente en él o en ella, hoy ya no mira solamente por él, hoy mira por las otras personas. Y comienza por el amor, ¿verdad? Eso es lo que dice acá. Y yo quisiera decir, ¿verdad?, que este tema del amor, como lo hemos dicho, que se repite a diario en esta carta, no debemos cansarnos de oír esa palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros entendamos qué es el verdadero amor. Amor no es abstracto, ¿verdad? Como lo decíamos, amor es práctica. Por eso quisiera agregar un poquito más ahora y decir que el amor romántico, lo más que se habla en algunas oportunidades, es solamente una expresión del amor, porque no podemos decir que no es parte de lo que se conoce como el amor. Ya anteriormente dije que hay diferentes palabras para referirse a diferentes relaciones en cuanto al amor, pero el amor romántico es solamente una parte, porque cuando un hombre y una mujer se establecen en una relación, tal vez de noviazgo, ya para casarse, siempre hay un romanticismo, pero ese es el comienzo, ¿verdad? Si se viviera lo mismo como se hace solamente cuando se tiene el noviazgo, yo le digo que no prevalecerían los matrimonios, ¿verdad? Porque no es solamente abrazos y que caricias y que besos y que tener, ¿verdad?, eso bonito de que quiere ver a la persona, quiere ver al ser amado, solo eso no es. O comprarle un regalito, ¿verdad?, alguna cosa. Más adelante vienen otras responsabilidades ya en el hogar, ¿verdad?, donde se demuestra de verdad el amor a las personas amadas. Entonces, lo mismo en este caso, ¿verdad?, cuando habla del amor hacia el prójimo, oiga lo que dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Comienza por un amor al Padre. Luego dice que ama también al que ha sido engendrado por él. Está hablando de su Hijo Jesucristo. Siempre tengo que hacer mención de lo que pasaba en ese tiempo. Sí, aceptaban al Padre, pero Jesús, ¿quién era Jesús para ellos? Tenían un entendimiento distorsionado acerca del Hijo. Creían que el Hijo solamente era alguien un iluminado, ¿verdad? Alguien súper espiritual, un maestro probablemente, pero no creían que Él era el Hijo de Dios. Y por eso Juan insiste, tanto en su evangelio como en sus cartas, insiste que Jesús es el Hijo de Dios. Y que el que cree en el Hijo, ese es el que es salvo. Y que el que tiene al Hijo, como vamos a ver ahora, tiene la vida, dice más adelante. Y el que no tiene al Hijo de Dios, dice, no tiene la vida. Entonces, el que cree en el Hijo, esa persona es la que de verdad ha nacido de nuevo. Ama al Padre, pero ama también a su Hijo Jesucristo. No hay tal cosa como que alguien diga, no, es que yo solo Jehová, ¿verdad?
nosotros Jehová nuestro Dios, ¿verdad? Y sacamos algunos versículos ahí de contexto y decimos que solo Jehová, ¿verdad? Solo el Padre, solo Él. Pero Jesucristo, no, ese es un maestro, ¿verdad? Ese fue el mejor hombre que existió sobre esta tierra, pero ese es un ser creado. Así dicen algunas religiones. Pero dice acá que el que es nacido de Dios ama al que ha engendrado, o sea, el Padre, y ama también al que ha sido engendrado por Él, o sea, su Hijo Jesucristo. Eso lo desarrolla el apóstol, repito, en sus escritos. Entonces, ese amor es el que Dios quiere que se manifieste en cada persona. Quisiera llevarlos a Romanos capítulo 5 y versículo 5. Romanos 5:5 dice de esta manera: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oiga lo que dice acá. El amor, dice, ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace Dios cuando una persona se convierte a Él? Lo primero que hace es darle de su Espíritu. Y como lo hemos oído en diferentes oportunidades, Él no quiere que solamente nosotros seamos portadores del Espíritu Santo. Pero ¿y eso para qué me sirve a mí? Pueda decir alguien. ¿Usted sabía que el Espíritu Santo está en su vida? Sí, dice. Pero ¿qué hacemos nosotros con eso? ¿De verdad vivimos la plenitud de vida que Dios quiere que vivamos? ¿O es solamente un saber, un conocer que el Espíritu de Dios está ahí? Si el Espíritu de Dios, hermanos, es una persona que habita en nosotros, ¿verdad? Eso es importante entenderlo. Dice que el Espíritu Santo derramó abundantemente en cada uno de nosotros de su amor. ¿Disfrutamos de ese amor? ¿Lo sentimos? ¿Lo disfrutamos? ¿O seguimos siendo igual como antes? No, ¿verdad? Ya no. Pasemos a una segunda idea. Esta fe, mis hermanos, que vence al mundo, esta fe se muestra ese amor genuino de diferentes maneras, porque el amor debe de ser genuino. Ese amor que se expresa allí paralelo con el amor tiene otra característica. Oiga, ¿cuáles son? Ese amor genuino va acompañado del amor a Dios, dice el versículo 2. Primera de Juan 5:2 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Hay dos características ahí, pero quedémonos con una. Dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Si yo preguntara a usted, ¿y usted ama a Dios? Yo estoy seguro que ustedes van a decir sí, ¿verdad? Amén, amamos a Dios. Entonces, esa es una prueba característica de alguien que de verdad ama a su hermano, porque, ¿cómo les explico de una diferente manera? A la inversa, si no se tiene el amor de Dios dentro de sí, difícilmente va a poder amar de verdad a su hermano. Podrá ser algo hipócrita, podrá ser algo como por querer ganar la salvación, como lo hacen algunas personas, pero no será el verdadero amor. Pero aquella persona que ha nacido de nuevo, aquella persona que de verdad ama a Dios con todo su corazón, que le entregó su vida en una oportunidad y le sigue fielmente hoy, esa persona de verdad va a amar a su prójimo, de verdad va a amar a sus hermanos. ¿Por qué? Porque el amor a Dios es la base de todas las cosas. ¿Decimos amén a eso? El amor a Dios es la base de todas las cosas. Nos va a enseñar a amar ¿a quién? A los que están más cerca de nosotros. Amar a nuestra esposa, a los hombres, a las hermanas, a amar a sus esposos, a los padres, a amar a los hijos, a amar a aquellas personas que nos rodean, vecinos pudieran ser, a amar a los hermanos de la iglesia, a amar a las personas incluso que nos tratan mal, a las personas que nos injurian, a las personas que nos maldicen, a aquellos que tratan de incluso quitarnos la vida. Pero ¿cómo pudiéramos nosotros amar a ese tipo de personas? En lo humano no se puede.
Estamos hablando del amor de Dios. Estamos hablando del amor que ha sido derramado sobre la iglesia. ¿Decimos amén? ¿O se está poniendo más duro esto? El amor que ha sido derramado sobre la iglesia. Y dígalo usted, hágalo personal, el amor que ha sido derramado en mí. ¿Se atreve usted a decirlo? Dígalo, el amor que ha sido derramado en mí. Ese amor es el que me hace capaz de poder también amar a las demás personas. Sin Cristo, no hombre, si algunos le quieren arrancar la cabeza a otros, ¿verdad? Sin Cristo hay personas que le quitan las pertenencias a otras personas. Sin Cristo se hace un sinfín de cosas, guerras, todo lo que usted ve en el mundo que hay ahora, ¿verdad? Se origina por la falta del amor en las personas. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Ya lo dije al principio, no es que se les pregunte y se les diga, ¿y usted conoce que hay un Dios? Sí, van a decir la mayoría, aunque no sea el Dios verdadero, pero muchos van a decir que creen en algún Dios. Pero estamos hablando de los creyentes, ¿verdad? Esos son los que de verdad pueden amar a su prójimo. Pero la otra característica de ese amor genuino, dice el versículo 2, que también es el que guarda sus mandamientos. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Eso de guardar los mandamientos, hermanos, se repite también varias veces. Si ustedes se recuerdan, ya lo tratamos en varias oportunidades. ¿Qué es el guardar sus mandamientos? Bueno, usted podrá decir, los 10 mandamientos. Sí, de acuerdo, está bien. Si hacemos una lista, ¿verdad? Podemos ver cuáles son los 10 mandamientos que se le dieron a Moisés. Allá están en Éxodo 20, allá están en Deuteronomios capítulo 5. Ahí lo puede leer usted tranquilamente, ¿verdad? En su casa, y va a ver cómo son esos 10 mandamientos. Pero los mandamientos de Dios, mis hermanos, no se limita solamente al llamado decálogo, sino que los mandamientos de Dios son muchas otras ordenanzas dadas en el Antiguo Testamento, pero también las ordenanzas dadas en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando una persona no ha nacido de nuevo, si usted le dice que haga muchas cosas que la Biblia dice, lo más seguro es que va a decir, no, mentiras. Nadie puede cumplir con eso. Nadie, ¿verdad? Son mentirosos. Lo que pasa es que son hipócritas y comienza la persona a decir un sinfín de cosas porque no conoce a Dios. Ahora me dirá usted, ¿y los cristianos sí guardan así, ¿verdad? Al pie de la letra todas las ordenanzas y todos los mandamientos que están en la palabra? Probablemente no, ¿verdad? Y hay que ser sinceros, probablemente no. ¿Por qué? Porque somos todavía humanos y estamos sobre esta tierra. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Estamos haciendo un esfuerzo claro por guardar la palabra de Dios. O sea, no hay una excusa, ¿verdad? Decir, no, es que yo soy humano, ¿verdad? Y por eso es que soy así, soy esa. Sería excusarnos nosotros mismos y decir, yo puedo ser todo lo que yo quiera, ¿verdad? Así que dispénsenme. No, ¿verdad? Sino que hay que sentar que sí somos humanos, pero hay que decir también que el Espíritu de Dios es el que nos da la fuerza para poder vencer ante las dificultades. Amén. Muy bien. Entonces dice que guardamos sus mandamientos. Pero vea lo que dice el versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice, no son gravosos. Cuando oye usted esa palabra que dice que sus mandamientos no son gravosos, quiere decir que al cristiano eso que le digan que guarde la palabra de Dios, eso no le incomoda. ¿Le incomoda a usted cuando le dicen algo? Qué bueno, ¿verdad? Que no le incomoda. Porque dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Hagamos una prueba. Hermanos, debemos congregarnos fielmente. Ese es un mandamiento del Señor. Hermanos, debemos compartir la palabra de Dios con otras personas. Eso no es gravoso para nosotros, ¿verdad? Eso no nos asusta, no nos lleva a decir, no, que lo hagan otros, ¿verdad? Si el que predica, ¿verdad? Que esos que son líderes, quiero ver que hagan eso. No, el cristiano, todo el que ha nacido de nuevo, sus mandamientos, dicen, no son gravosos. Si nos dice la palabra del Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué respondemos nosotros a eso? Amén, porque sus mandamientos no son gravosos. ¿Verdad? Yo lo dije la vez anterior, creo que fue el domingo.
cosas que son positivas que Dios nos manda a hacer, pero cosas que son negativas que Dios nos dice que no hagamos. Entonces, tanto las positivas que nos manda a hacer como las negativas que nos manda a no hacer son mandamientos de Dios. Para el cristiano que ha nacido de nuevo, para el creyente verdadero, todos esos mandamientos no son gravosos, ¿verdad? O sea que no lo complican. Son algo delicia. Yo estaba pensando en esto, una delicia para el cristiano. Cuando a usted le dicen que, o le dice la palabra de Dios, mejor dicho, que hay que orar regularmente, ¿usted qué dice a eso? Amén, ¿verdad? Decimos, y no solo en la iglesia. Porque aquí usted podrá decir, bueno, para que no me vean, pues me voy a arrodillar aquí, ¿verdad? Para que no digan que yo no oro, o para que no digan que solo vine, ¿verdad? Y me senté nada más. Yo voy a orar o yo voy a cantar. Pero ¿y en la casa quién nos mira? Nadie nos mira, ¿verdad? Allá la disciplina personal que hablábamos el domingo, ¿verdad? Si yo siento la necesidad de Dios, entonces voy a mi lugar secreto, doblo mis rodillas el tiempo que sea necesario y comienzo a hablar con Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que es algo que Dios me lo dice a mí. Y sinceramente hablando, hermanos, todas las disciplinas personales que el Señor nos pide a nosotros son para provecho de nosotros. No son para provecho de Dios. ¿Dejará de ser Dios si nosotros no oramos? Él sigue siendo Dios, ¿verdad? Él sigue estando en su trono y bien feliz. Pero el creyente es el que necesita de la comunión con Dios. Necesitamos alabarle constantemente. Él dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Oiga lo que dicen esos mandamientos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Estos eran hombres con gratitud en su corazón. Habían entendido, ¿verdad?, lo que Dios había hecho en sus vidas y por eso no se cansaban de poner en alto el nombre de Dios. Vamos a hacer un ejercicio aquí. Quiero ver cuántos se han cansado de alabar el nombre de Dios. Pero el que no se ha cansado de alabar a Dios va a comenzar a bendecir el nombre de Dios en este momento y va a comenzar a exaltarle con todo el corazón como nosotros lo sabemos hacer. ¿Cuántos decimos amén en esta oportunidad, hermanos? Démosle un fuerte aplauso de alabanza al Dios Todopoderoso. En nosotros no debe de estar, me están viendo, ¿verdad? Y por eso yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, si yo necesito de Dios. Y entonces por eso es que yo, lo que dice acá, trato de hacerlo. O sea, no es una imposición. Porque me han dicho, ¿verdad?, que tengo que orar a las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana. Voy a orar, ¿verdad? Pero esos días que me han dicho, ¿cuánto es? Una semana. Y después que pase esa semana, ya salí de mi compromiso, ¿verdad? O ya estuvo. No, ¿verdad? Porque uno siente ese amor. Yo no sé, pero cuando leo biografías de algunos personajes del ayer y encuentro que la clave de ellos, de la victoria, fue la oración, muchas veces uno, hermanos, tiene que reconocer que uno no le ha cumplido al Señor. ¿Por qué? Porque nuestros tiempos de oración, ¿cuáles son? Piense usted en los tiempos de oración, ¿qué tiene usted para con el Señor? Yo pienso en lo mío, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto que estamos haciendo en la obra de Dios? Primero en mi vida personal, después en la parte ministerial y después con todas las demás personas. Pero la oración es clave, hermanos, y no podemos dejar de decirlo. Y hemos visto, ¿verdad?, que a medida que el pueblo de Dios busca más a su Señor, hay una santidad en progreso también en el pueblo de Dios. ¿Cómo podrá haber santidad si no oramos? ¿Cómo podrá haber santidad si nosotros no nos congregamos regularmente, si no leemos su palabra, si no vigilamos, si no ayunamos allá, ¿verdad?, cuando haya una oportunidad? ¿O cuántas veces ayunamos, hermanos? Ya se nos puso serio, ¿verdad? Mandamientos del Señor. Dice acá, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pero yo quiero que pasemos a la parte final del mensaje. La fe que vence al mundo. En eso estamos, en la fe que vence al mundo. En los versículos 4 al 5 se menciona en 3 oportunidades que la fe
del creyente vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Aquí dice todo lo que es, como que si se tratara de una cosa. Pero podríamos decir nosotros, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Es nacido usted de Dios? Sí, ¿verdad? Entonces quiere decir que usted es un vencedor. ¿Ya no oí? ¿Es usted nacido de Dios? Entonces, ¿es usted un vencedor? Tenemos que tener la certeza. Porque si hemos nacido de Dios, pero estamos en derrota, entonces algo está mal. Y ya lo dije, estar en derrota no significa que usted tenga problemas, que usted todavía tenga una enfermedad, que usted todavía tenga algún problema que resolver. Eso no significa estar en derrota. Estar en derrota es alguien que se aleja del Señor. Aquel que se va del Señor, ese sí está derrotado. Pero el que está en Cristo está en victoria. Yo por eso me declaro en victoria en esta noche y quiero que toda la iglesia también nos declaremos en victoria porque estamos en Cristo. Porque todo lo que es nacido de Dios, dice, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Vuelve a decir ahí la segunda vez, la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vuelve a hablar de la fe. Y el versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Nuevamente, ¿verdad? 3 veces. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Lo hacen de manera de pregunta. ¿Quién es ese que vence? ¿Quién es ese que está venciendo? Porque, como se dice acá, ¿verdad? El que vence, no dice el que venció, ni dice el que va a vencer, lo dice en un presente continuo. Para los que estudian saben muy bien que ese verbo significa acción continua. Ya dije que somos vencedores, pero no por eso usted va a decir, ay, ya me dijeron que soy un vencedor, así que yo, tranquilo, ¿verdad? Me pongo tranquilo porque yo ya vencí, ya estuvo. No, hay que seguir venciendo. Vencimos el día martes, el día miércoles, nos levantamos con la misma disposición de que vamos a vencer en el nombre de Jesús. Y el día siguiente creemos que seguimos en victoria porque estamos en Cristo. ¿Pero qué es vencer? Viene de la palabra en el original griego que significa conquistar. Oiga, qué interesante esa descripción, significa conquistar. Y también significa tener victoria. Eso significa la palabra original, vencer, conquistar. ¿Cuáles son las cosas que hemos conquistado? Ahora haga usted memoria. Es que yo era bien enojado, ¿verdad? Y entonces ya mi carácter hoy ya no. Hoy cuando me dicen algo, cuento hasta 10. ¿Cuentan hasta 10 ustedes? Allá afuera dicen, ¿verdad? Que hay que contar hasta 10. 1, 2, 3. No, yo estás como 100 cuentos, dijo una persona, y yo sigo igual de enojado. Hay que conquistar. ¿Qué cosa más hay que conquistar? Hay que conquistar malos hábitos, ¿verdad? Lo que nos alejaba de Dios antes. Y que a mí me encanta esto, ¿verdad? Me encanta hacer esto otro. Y por eso es que no me puedo congregar fielmente. Hay que vencer todo eso. Si no lo hemos vencido, entonces, a pesar de que Cristo nos ha dado la victoria, estamos en una dificultad. Porque las demás cosas nos están venciendo, habiendo nosotros obtenido la victoria en Cristo Jesús. Hay que conquistar, dice aquí. Vencer es conquistar. Pero también es tener victoria, dice. Victoria tras victoria. Repito, ¿verdad? No es solamente ahora. Cuando nosotros vayamos ya hacia la patria celestial, vamos a poder decir las palabras del apóstol Pablo: he peleado la buena batalla. Pero hasta este momento, mis hermanos, estamos en la lucha todavía. Estamos en constante guerra, ¿verdad? Contra la fuerza del mal, contra la fuerza de Satanás, contra la fuerza del mundo, contra la fuerza de la carne. Y estamos obteniendo victoria tras victoria. ¿O estamos siendo derrotados? Guárdenos el Señor, ¿verdad? Porque tiene que ser victorias en el Señor. Tiene que ser victorias porque Él es el que está con nosotros. Entonces, esta victoria no se pudo haber dado sino a través de Jesucristo. El versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios.
Y el versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por más que alguien diga, no, es que yo estoy en victoria, pero si ni siquiera se congrega. Que diga yo estoy en victoria, pero ni siquiera de verdad da muestra de haber sido cambiado por la gracia de Dios, es mentira, no está en victoria. En victoria está aquel que de verdad se reúne fielmente, que trata bien a las demás personas, que hoy ya no dice aquellas malas palabras que decía, que hoy ya no anda en vicios, que hoy ya no anda en vagancias, porque él lo ha hecho. No, se lo debe a lo que Dios Todopoderoso ha hecho en su vida, porque Él es el único que puede cambiar a las personas. ¿Cuántos decimos amén? Solo Él. Dele gloria a Dios entonces. Este mensaje no es para que nos engañemos, ¿verdad? Para que digamos, entonces sí estoy yo victorioso. Cuando vemos lo que dice la palabra, entonces entiendo si de verdad estoy en victoria o no, ¿verdad? Cristo nos quiere dar victoria tras victoria. Entonces es a través del sacrificio de Cristo. Hay un pasaje que yo quiero que leamos acá, y es el Evangelio de Juan 16:33. Es un pasaje que creo que de memoria usted lo sabe. 16:33 del Evangelio de Juan. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dijo el Señor? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo venció al mundo. Y si nosotros estamos en Cristo, también somos vencedores del mundo, hermanos. Lo que dije al principio, hoy es aplicable nuevamente. Si estamos en Cristo, quiere decir que hemos vencido al mundo. El que no está en Cristo, ese no puede decir que es vencedor. Es mentira. Pero todo aquel que esté en Cristo, ese es el que es vencedor. Entonces dice, en el mundo tendréis aflicción. El Señor lo dijo, se van a enfrentar con todo tipo de situaciones. Pero confiad, confíen que yo he vencido al mundo. Cuando Él resucitó, en el Evangelio de Mateo 28:18, Él dice, toda potestad, oiga, eso es poder, autoridad, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, dijo Él, id y haced discípulos a todas las naciones. Oiga lo que Él dijo. Toda potestad, dijo, me es dada en el cielo y en la tierra. Él toma autoridad, y por eso es que Él hoy manda, ¿verdad?, a las personas a que hagan la labor que tienen que hacer. Entonces, pero esa palabra mundo, por si todavía nos queda alguna idea, ¿qué es eso del mundo, verdad? Si alguien dijera, pero ¿cómo es que yo tengo que vencer al mundo? El mundo es la palabra cosmos en este contexto, y que significa un sistema de cosas. El sistema dominado por Satanás en este tiempo, el sistema dominado por el mundo. Yo no sé, cuando usted de verdad está buscando a Dios y está en oración y está congregándose fielmente y lee su palabra y ora, cuando uno siente allá afuera y hay algo que no está bien, uno siente un choque con todas esas cosas. O usted se siente bien cuando mira de repente que alguien se está drogando, ¿verdad? Y que descaradamente, ¿verdad? Cualquier tipo de droga. ¿Cómo siente usted? ¿Qué deberíamos sentir nosotros? Para comenzar, en el corazón algo, ¿verdad? Un sentimiento. Que ¿por qué esa persona hace eso? Es la imagen de Dios, ¿verdad? Fue hecho a imagen y semejanza de Dios, si es hombre o si es mujer. Pero ¿y por qué está así en esa condición? Entonces uno se duele y dice uno, Dios mío, ¿hasta dónde ha llegado el pecado? ¿Hasta dónde ha llevado el enemigo a estas personas a que sientan que no tienen ningún valor y que lo único que les espera es la muerte? Entonces, si nosotros de verdad hemos entendido esto de lo que Dios hace en nosotros, debemos saber que todo lo que está, ¿verdad?, mal en este mundo no es que Dios lo haya hecho así. El enemigo se ha encargado de cegar a las personas. Entonces el mundo, todo lo que está allá, ¿verdad? Y nosotros ¿cómo vamos a volver a hacer todo eso que hacíamos? Ya no, ¿verdad? Porque de ahí hemos salido, de ahí nos trajo el Señor.
y hoy debemos ser diferentes. Entonces, eso es el mundo. Eso es el mundo. 2 versículos voy a leer y con eso concluyo. 1 Corintios 15:57. 15:57 de primera a los Corintios. Mas gracias sean dadas a Dios, dice, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vea qué declaración enfática. Ahí está hablando de la muerte, por supuesto, y de la resurrección de los muertos. Entonces ya habló en detalle de lo que es la resurrección y que Cristo al final pues venció a la muerte y al sepulcro también, ¿verdad? Como dice el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero el 57 dice, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 8:37, más atrás. Romanos 8:37. El apóstol Pablo ya habló de un sinfín de cosas que se enfrentan en la vida. El 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y hace una lista: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y el 37 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos vencedores hay aquí en este lugar, en esta noche? Dice su palabra que somos más que vencedores. Demos gloria a Dios, hermanos, porque Él nos ha dado la victoria total, la victoria completa. La fe que vence al mundo, mis hermanos, es la fe genuina, la fe que va acompañada del amor. Es fe que se manifiesta en el amar, ¿verdad?, a los hermanos, pero que tiene como base el amar a Dios y guardar sus mandamientos. Esa fe que vence al mundo es la fe que nos lleva a nosotros a tener victoria tras victoria, victoria tras victoria. Pero para ganar victorias, creo que ya nos dimos cuenta, ¿verdad?, que hay que enfrentar dificultades. Entonces quiere decir que cuando vengan esos problemas, nos vamos a dar cuenta que es una razón o un motivo para vencer en Cristo Jesús. No vaya a pelear en sus fuerzas, hermano o hermana, no vaya a pelear en sus fuerzas. Pelee en las fuerzas de Cristo Jesús. Porque si nos enfrentamos en las fuerzas nuestras y estamos diciendo a cada momento, es que estoy aquí, estoy allá, y lo hacemos con nuestras fuerzas, nos vamos a agotar. Y llegará el momento cuando diga, ya no puedo más, porque estoy peleando en mis fuerzas. Pero si le decimos al Señor, Dios mío, de verdad que yo no puedo, desde el principio probablemente, ¿verdad?, que viene un problema, tal vez así chiquito, ¿verdad?, y yo ya no puedo, Señor, así que yo este problema te lo voy a entregar a ti, ¿verdad? No estemos esperando que venga un problema grande para decir, hoy sí ya no puedo, Señor, y este sí te lo voy a entregar. No, ¿verdad? Todo problema pongámoslo en las manos del Señor y Él va a hacer, ¿verdad?, por nosotros. Amén. Quiero que oremos, que demos gracias al Señor en esta oportunidad. Inclinemos nuestro rostro y digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, mi gran Señor, mi gran Dios, te damos el honor y la gloria. Recibe toda la majestad, mi buen Señor, mi buen Dios. Queremos adorarte, exaltarte con todo nuestro corazón, Señor. Hemos oído en esta noche que la fe que vence al mundo es esa fe, Señor, nacida de un encuentro personal contigo, mi amado Señor. Enséñanos cada día a poder permanecer, a poder, Señor, estar firmes, constantes en tu evangelio, Señor, perseverantes, pues sabemos, mi Dios, que tú eres el que nos llevas hacia adelante, el que quieres que lleguemos hasta la meta final, sin detenernos, sin mirar hacia atrás, pues tú quieres cristianos victoriosos, cristianos que luchan, que batallan, pero que triunfan, pues tú, Señor, eres el que nos das las victorias. Gracias te damos, mi buen Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.